Quiero agradecer al ingeniero Rolf por la Keller. invitación que me hiciera, felicitar a sus papás también que están haciendo este emprendimiento, que es todo un ejemplo para el Beni, saludar a las autoridades y empresarios que están acá. Realmente es una inmensa alegría poder ver este tipo de emprendimiento y poder ver a los benianos reunidos en torno a algo que se llama desarrollo económico. El año 2014 iniciamos un movimiento con otros benianos más para poder cambiar el plan de uso de suelo. Ya lo decía nuestro amigo Roberto Paz, hace 25 años atrás el Beni fue condenado a la pobreza y eso nos tiene que servir de ejemplo a los benianos, que tenemos que tener visión. Hace 25 años atrás la prefectura de aquel entonces recurrió a una ONG de Cochabamba para que haya el plan de uso de suelo del Beni. Y vino la ONG de Cochabamba con su visión propia de ello y dijeron que era prohibida la agricultura en el Beni. Solamente se podía hacer agricultura en 12.600 hectáreas en un territorio de 22 millones de hectáreas, que es el Beni. Sin embargo, en Santa Cruz, más visionario que los benianos, la prefectura de aquel entonces recurrió al gobierno alemán, a la embajada alemana, para que le hagan el plan de uso de suelo de Santa Cruz, y el gobierno de Alemania, a través de la GTZ, de aquel entonces, actual GIZ, hizo el plan de uso de Santa Cruz. Se liberaron casi 4 millones de hectáreas para agricultura comercial en Santa Cruz. Hace 40 años, recuerden ustedes que Santa Cruz no tenía un solo edificio. El único edificio que había era el edificio Santa Cruz, a 1,5 cuadras de la Plaza 24 de septiembre. Y después, bueno, apareció después el edificio que hoy es el Palacio de Justicia. Miren cómo mudó Santa Cruz en los últimos 30 años. Un milagro económico. Ese milagro económico cruceño está basado básicamente en el desarrollo del agro, la agricultura, la ganadería, el sector forestal. Entonces, en 2014 empezamos esa batalla, a cambiar el plan de uso de suelo del Beni, que nos tenía condenado a la pobreza. Había agricultura. En 2014 sí había, pero era ilegal. Y la violación del plan de uso de suelo significa causal de reversión de la tierra. Uno viola el plan de uso de suelo, se mete a hacer cosas al margen de la ley y puede causarle la reversión de su tierra. Por eso es que no llegaban las inversiones. Entonces, ahora estamos ante un gran desafío. El próximo Santa Cruz de Bolivia es el Beni. Y ojalá que todos los departamentos de Bolivia se conviertan en un Santa Cruz, porque en el momento que eso ocurra, quiere decir que Bolivia dejará de ser el país más pobre de Sudamérica. El ingreso per cápita de Bolivia es apenas $3.500. Y el otro pobre de Sudamérica es Paraguay. ¿Saben cuánto tiene Paraguay? Más de $6.000 el ingreso per cápita. Lejos nos deja. Bien, hay una tremenda oportunidad que tiene el Beni. Miren, ahorita somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Para el 2050 vamos a ser 10.000 millones. Y el mundo, según los datos de las Naciones Unidas, a través de la FAO, el mundo tendrá que duplicar la producción mundial de alimentos. Eso se va a conseguir, duplicar la producción mundial de alimentos, un poco a través del aumento de productividad, que eso se va a encargar la ciencia, pero básicamente va a ocurrir por un aumento de la superficie cultivada. Entonces, ¿quiénes tienen tierra? Estados Unidos le queda algo, el Asia, China, Japón, muy poco o nada, Europa nada. Entonces, quien va a alimentar al mundo, y de hecho lo está haciendo, alimenta más de 1.000 millones de personas en el mundo, es Brasil. Brasil va a aumentar su superficie, le quedan en áreas de cerrado, lo que nosotros llamamos cascajales o áreas de altura en el Beni, le queda más de 200 millones de hectáreas a Brasil. ¿Y a quién es el otro que le queda? Es a Bolivia, un poco más Santa Cruz, pero básicamente el Beni a través de la aprobación de un nuevo plan de uso de suelo que conseguimos finalmente en 2019 y lo ratificamos a nivel nacional en junio del 2020, se pueden trabajar 5.8 millones de hectáreas. 5.8. A nosotros nos dijeron hace 25 años atrás o más que el Beni no podía hacer agricultura porque son suelos pobres. Sí, correcto, son suelos típicamente tropicales, suelos ácidos con pH por debajo de 5.5,
En algunas zonas más, otras menos, hay aluminio tóxico, es decir, arriba de un miliequivalente por 100 gramos de suelo. Pero hoy el país líder en la producción mundial de alimentos es Brasil. Brasil, casi todo Brasil, son suelos igualitos al Beni, ácido y con aluminio. Pero nosotros tenemos una gran ventaja. A pesar de ser suelos pobres, que hay solución para eso, después yo voy a hablar del calcáreo, esos suelos son mecanizables completamente en el Beni, no son serranías, no hay piedra, completamente mecanizables. Segundo, llueve 1800 milímetros aquí en el Beni, en promedio. El agua vale mucho dinero. Miren, Santa Cruz tiene suelos de los más fértiles del mundo, tierra baja del este, pH casi neutro, fósforo 45 a 60 partes por millón, fantástico. Solamente Europa, Ucrania en Europa, algo en la Pampa Argentina se parece a tierra baja del este. Suelos muy fértiles que usted no necesita poner prácticamente nada para cultivar. Pero ¿cuál es el problema en Santa Cruz? ¿Por qué solamente de suelos fértiles cosechan 2.3 toneladas de soya? ¿Saben cuál es el problema? No llueve. El problema es agua. En el Beni el suelo es pobre, no hay ningún problema, ese es un problema químico. ¿Cómo lo resolvemos? Con calcáreo dolomítico, que es una piedra molida, rica en carbonato de calcio, carbonato de magnesio, eleva el pH, neutraliza el aluminio en forma de hidróxido de aluminio y usted puede cultivar tranquilamente, lógicamente colocando nitrógeno, fósforo, potasio, una fertilización convencional, como se hace en Brasil y en cualquier parte del mundo en suelos tropicales. Entonces, nuestro problema, nuestro suelo es químico. Ningún problema, lo resolvemos con química, con este polvito mágico, milagroso, que es el calcáreo dolomítico. Ahora, cuando no llueve en Santa Cruz, ¿cómo va a resolver el problema de lluvia? No se puede hacer llover, hay tecnología para ello, pero es carísimo, entonces no es viable. Por lo tanto, con lo que nosotros hemos abierto frontera agrícola en el Beni, 5.8 millones de hectáreas, los capitales naturalmente en la próxima década van a emigrar al Beni. ¿Por qué? Porque en estos suelos nosotros podemos cosechar, y hay ensayos en Trinidad, hay ensayos en Los Cerrados mostrando que podemos cosechar 3.5 toneladas de soya por hectárea. En Santa Cruz solo 2.3. ¿Por qué vamos a cosechar más? Porque hay lluvia. Entonces los capitales van a fluir naturalmente hacia el Beni. Ahorita están fluyendo hacia la Chiquitanía, que es una frontera agrícola que se abrió en 2016. Costaba $40 la hectárea en la Chiquitanía en 2016, porque solo se podía hacer manejo forestal, solo sacar madera. Si el bosque daba arriba de 25 metros cúbicos de madera por hectárea, madera comercial por hectárea, usted no podía tocar, solo manejo forestal. Eso lo cambiamos, lo llevamos a 45, porque el potencial de los bosques en Bolivia es de 25 a 90. Trabajamos con la media y la tierra que costaba $40 en la Chiquitanía ahora vale $1.000, porque se puede trabajar. Y como llueve más en la Chiquitanía que en tierra baja del este, están cosechando en la Chiquitanía 3, 4 toneladas de soya por hectárea, con poco calcáreo. Entonces, en el Beni llueve más. En el momento que el gobierno tome solamente 2 medidas, que no le cuesta un centavo, es liberar las exportaciones de granos de carne para que vayan granos al Pacífico, pero sobre todo en las áreas de Cerrado, que es norte de la provincia de Vallivian, norte de la provincia de Yacuma, casi toda la provincia de Mamoré, pedazo de la provincia de Tene. Esos granos van a ir ahí a Portobelo. Entonces, el gobierno necesita hacer solo 2 cosas: liberar las exportaciones por lo menos por un periodo de 10 años, no por un añito, por 10 años, para que valga la pena las inversiones millonarias en maquinaria, silos, secadores. Y el otro es a toda la zona este del Beni, al frente del río Iteñe, hay Costamarca más allá, Alborada do Oeste, por ejemplo, hay calcáreo a menos de $20 la tonelada. El calcáreo que hay aquí en la provincia de Vallivian va a ser de gran ayuda para toda la provincia de Vallivian, Mojo, un poquito de Yacuma Norte y un poco de Trinidad. El calcáreo que hay en Rondonia, cerca de Costamarca, va a ayudar a todo el área del Cerrado de Mamoré y parte de Yacuma, porque lo que mata el costo del calcáreo es el transporte. En Brasil, en zonas igualitas que las del Beni, están utilizando 4 a 6 toneladas de calcáreo dolomítico por hectárea para soya. Para algodón más, 10-15 toneladas de calcáreo dolomítico por hectárea. Pero allá cuesta $13-15 la tonelada.
Entonces es viable la agricultura de esa manera. Entonces tenemos que buscar cómo bajar los costos del calcario para que un calcario barato más liberadas las exportaciones tengan certeza que los capitales van a empezar a llegar al Beni. El Beni cambió, no es el mismo de 20 años. El gobierno nacional ha hecho inversiones millonarias. Miren la carretera Trinidad-San Ignacio, San Ignacio, San Borja, Rurre, Riberalta, Guayaramerín, tendidos eléctricos. La base está. Lo que está faltando ahorita, en este momento, es política inteligente del gobierno para aprovechar esas inversiones millonarias que ya se hicieron para darle utilidad. Porque si no producimos nada, ¿para qué las carreteras? ¿Para qué los tendidos eléctricos? Serán elefantes blancos. Por lo tanto, hay que liberar exportaciones, hay que permitir que Bolivia, en el Tratado de Mercosur, se integre, el Beni se integre con Rondônia por el centro para comprar ese polvito mágico llamado calcario dolomítico barato y poner en funcionamiento los yacimientos de calcario que hay por aquí entre Beni y La Paz, ¿no? Entonces, felicidades, ustedes van a ser testigos de una gran transformación económica en el Beni, que no solamente va a impactar en el Beni se va a convertir de hecho en la región más rica de Bolivia, tengan absoluta certeza de eso. Va a superar a Santa Cruz en los próximos 20 años con políticas inteligentes a nivel gubernamental. Y eso que va a producir el Beni tiene potencial para producir más de 2.000 millones de dólares cada año si llegamos a tener 1 millón de hectáreas con agricultura, si llegamos a tener 6 millones de cabezas de ganado bovino, actualmente tenemos 3 en pasturas nativas, difícilmente aumenta el rebaño, porque el pasto nativo no va a mejorar su productividad. El pasto nativo, hay que sembrar pasto. Y de paso, prepararse con los cultivos de eucalipto para generar energía para la futura agroindustria, porque Bolivia va a tener un problema serio en la generación de energía si no descubrimos nuevos yacimientos de gas. Ya lo dijo el presidente, ya no hay la placa que había antes y el gas está terminando. Entonces, ¿cómo vamos a mover la agroindustria? Es con pellets de eucalipto. Y claro, se pueden hacer hidroeléctricas y tantas otras cosas, pero ya en el corto plazo pudiéramos hacer lo que hace Paraguay. 50% de la agroindustria paraguaya es movida con pellets de eucalipto. En 6 años está cortando usted eucalipto, hace pellets y genera energía con eso. Entonces, yo quiero felicitarlos a ustedes y lo que necesitamos es atraer capitales al Beni. Necesitamos plata, necesitamos tecnología y apertura de mercado. Y nosotros como benianos, asociarnos, abrir nuestra mente hacia eso y bueno, empezar a vivir mucho mejor, tal como lo están haciendo en Santa Cruz. Santa Cruz recibe cada año entre 70.000 a 80.000 personas llegan a Santa Cruz de todas partes de Bolivia a vivir, porque nadie es tonto para quedarse donde no le está yendo bien, hay que buscar otro lugar donde le pueda ir mejor, por eso es que la gente se va a vivir a Santa Cruz. Las próximas décadas, los próximos 10, 20 años, esa gran migración que hay a Santa Cruz se va a cambiar hacia el Beni. No quiere decir que la gente no va a seguir llegando a Santa Cruz, va a seguir llegando de los Andes bolivianos, pero la gran migración tiene que ser, no tiene que ser, va a ocurrir naturalmente hacia el Beni por una cuestión económica. Entonces, Bolivia tiene la gran oportunidad de dejar de ser el país más pobre de Sudamérica en la medida que desarrolle inteligentemente el agro. El mundo necesita alimentos. Y el agro, es decir, agricultura, ganadería y sector forestal, no se acaba nunca. Cada año produce más. Lo decía el presidente de la Cámara Agropecuaria del Beni, Roberto Paz. Cada año hay mayor cantidad de superficie cultivada con arroz. Ese es el agro, cada año va aumentando. Sin embargo, los recursos naturales, sea oro, petróleo, gas, litio, cada año es para abajo. Miren lo que ha pasado en los últimos 15 años con el gas. Y lo mismo ocurrirá con el litio. Inexorablemente también va a llegar un momento en que, sé yo, 10, 15, 20 años, o se acaba, o ya no es una tecnología que necesite el mundo, porque el mundo va cambiando rápidamente. Entonces, lo que puede aprovechar Bolivia en este momento, y si quiere plata en 6 meses, promueva el agro. Usted en 6 meses, en 4 meses cosecha y en 2 meses ya exportó y recibió la plata. Y se acabó la escasez de dólares. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Excelente la disertación de
el ingeniero Rolf Keller, impulsor de la apertura de la frontera agrícola en el departamento del Beni. Voy a invitar a continuación, por favor, al gerente de producción del Grupo Empresarial Agropecuario del departamento del Beni, o agropecuario del Beni, al técnico agropecuario, David Oliva, por favor, para que también pueda